Hey, ¿qué tal, Maranata? ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de el ateísmo o acerca de los ateos? Tal vez si vives debajo de una piedra o si no estás muy enterado de quiénes son este grupo de personas, pues digas, no he escuchado acerca de hablar de los ateos, ni del ateísmo, ni nada de eso. Y bueno, si no sabes quiénes son los ateos, los que forman parte de esta corriente filosófica, pues voy a hacerte un breve resumen acerca de ellos. Y bueno, para empezar, pues como su nombre lo dice, los ateos son aquellas personas que niegan la existencia de Dios, que creen que el universo no está creado por un ser inteligente, omnipotente y que no hay evidencia alguna de la existencia de un Dios. Y bueno, esta corriente filosófica empezó a tener sus inicios a mediados del siglo XVI, por eso de la Edad Media. Sin embargo, en ese tiempo, como conocemos, la religiosidad pues estaba en su punto máximo, entonces era algo arriesgado que una persona expresara alguna idea ateísta, alguna idea en donde se negara la existencia de Dios. Y muchos de los que hacían pues terminaban siendo asesinados a manos de la Inquisición o de otras autoridades. Pero con el paso del tiempo y las diferentes corrientes que empezaron a ver a lo largo de la historia, como el renacentismo y la ilustración, a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, pues el ateísmo empezó a tener fuerza, empezó a expresarse de mayor manera. Ya las personas podían expresar lo que opinaban, lo que ellos creían, y fue ahí donde varios pensadores filosóficos pues empezaron a proponer esta idea acerca de que la existencia de un Dios realmente es falsa. No existe ninguna prueba que avale que Dios creó el universo, creó la Tierra, creó las estrellas, creó la galaxia, creó todo el universo en su plenitud. Y fue a partir de esta corriente de los diferentes pensadores filosóficos, intelectuales, que pues poco a poco empezó a creer esta idea y pues se comenzó a convertir en un estilo de vida, se empezó a convertir en un ideal de ciertas personas. A lo largo de la historia hemos podido conocer a diferentes pensadores, a diferentes personas que han mostrado de manera contundente su ateísmo y que lo defienden a capa y espada. Sin embargo, en la historia nosotros podemos conocer a una persona que podríamos decir que fue el ateísta más influyente de su época y el más conocido por todas las personas que siguen este ideal del ateísmo, Anthony Garrett Newton Fleet. Este hombre nació en el año de 1923 y pues fue un pensador inglés bastante conocido que empezó a popularizarse por esta idea que exponía acerca del ateísmo. Pero no solo por eso, sino que él hacía bastantes críticas filosóficas a la idea de la existencia del Dios, de tal manera que muchas personas pues empezaron a seguir a este hombre, muchas personas empezaron a tomarlo como un referente y estuvieron de acuerdo con lo que él decía, de modo que este hombre comenzó a escribir libros, 3 de ellos muy importantes basados en el ateísmo: Dios y la filosofía, publicado en 1966, La presunción del ateísmo en 1976, y su libro más elogiado acerca del ateísmo, titulado Teología y falsificación, en donde pues nosotros podemos encontrar sus declaraciones, sus afirmaciones de por qué Dios no existe, de por qué es imposible que exista un Dios. Y pues Flew se mostraba como el mayor representante de esta corriente filosófica del ateísmo, ya que presentaba ideas bastante contundentes, tales como que el libre albedrío no podría ser tomado en cuenta como una defensa para explicar el porqué del mal en el mundo, el mal de las injusticias, el mal de todo lo que ocurre en las personas. Y él aseguraba que todas las personas deberían de ser ateas hasta que se pudiera encontrar una evidencia de que Dios existiera. Este hombre pasó cerca de 50 años promoviendo, siendo la persona más influyente en esta corriente filosófica. Prácticamente cuando se hablaba del ateísmo, él figuraba como el mayor representante de toda esta corriente. Sin embargo, algo muy curioso ocurrió después de esos 50 años que él estuvo promoviendo y siendo uno de los mayores influyentes en esta corriente. Y es que Flew se dedicó a investigar,
a analizar la evidencia que había acerca de que Dios no existía, empezó a hacerse interrogantes, de manera que él siguió investigando a pesar de que ya tenía claro que Dios no existía. Pero él no contaba con que el seguir investigando, el seguir indagando, el seguir analizando evidencias lo llevaría a un punto que él jamás pensaría que llegaría. Y es que Fluke, después de tantos años de mantenerse como un ateo, él reconoció la existencia de un Dios. Y esto fue demostrado cuando presentó su siguiente libro, muy famoso, titulado así: Hay un Dios. Cómo el ateo más influyente del mundo cambió de opinión. Obviamente, ante este hecho que pasó alrededor del 2004, pues todas las personas se quedaron atónitas, todos estaban perplejos acerca de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo es posible que el hombre que era la persona, la figura más influyente de esta corriente filosófica, ahora había escrito un libro acerca de que Dios existía y presentaba en este libro esa transición que él tuvo acerca de cómo pasó del ateísmo a creer que existía un Dios, un ser súper inteligente e infinito que había diseñado el universo, la tierra y todos los componentes que nosotros vemos a nuestro alrededor? Y bueno, en su libro nosotros podemos encontrar las bases del por qué él cambió de opinión, por qué él tuvo este cambio tan radical de pasar del ateísmo a creer en Dios. En su libro nosotros podemos encontrar la siguiente explicación: creo que las intrincadas leyes de este universo manifiestan lo que científicos han llamado la mente de Dios. Creo que la vida y la reproducción tienen su origen en una fuente divina. ¿Por qué creo ahora esto después de haber expuesto y defendido el ateísmo durante más de medio siglo? La breve respuesta es la siguiente: tal es la imagen del mundo que, en mi opinión, ha emergido de la ciencia moderna. La ciencia atisba tres dimensiones de la naturaleza que apuntan hacia Dios. La primera es el hecho de que la naturaleza obedece las leyes. La segunda es la dimensión de la vida, la existencia de seres organizados, inteligentes y guiados por un propósito que surgieron de la materia. Tercera es la propia existencia de la naturaleza, porque no es solo la ciencia la que me ha guiado, también me ha ayudado la reconsideración de los argumentos filosóficos clásicos. Nosotros aquí vemos tres motivos por los cuales Fluke cambió de opinión, y son tres preguntas que él se hizo, en donde a partir de sus pensamientos filosóficos, a partir de la ciencia, pues no encontró respuesta, tales como cómo llegaron a existir las leyes de la naturaleza, cómo pudo emerger el fenómeno de la vida a partir de lo no vivo, cómo llegó a existir el universo. Preguntas como esas, donde él no encontraba una respuesta clara en la ciencia, en la evidencia filosófica que tanto había defendido años atrás, él recurrió a tal punto de reconocer que la única respuesta que podía tener estas preguntas era la existencia de un Dios. Era que un ser supremo con suma inteligencia infinita había diseñado todo con un propósito. Las propias evidencias científicas y filosóficas llevaron a que Fluke concluyera que Dios realmente existe. La mejor confirmación de este abismo radical es el cómico esfuerzo del científico Richard Dawkins para aducir en su obra El espejismo de Dios que el origen de la vida puede atribuirse a un azar afortunado. Si este es el mejor argumento que se tiene, entonces el asunto queda zanjado a mi favor, y no escuché ninguna voz divina que me habló desde lo alto. Fue la evidencia misma la que me condujo a esta conclusión. Tuve que rendirme a la evidencia de los hechos, porque los argumentos más impresionantes de la existencia de Dios son aquellos que son apoyados por recientes descubrimientos científicos. En resumen, mi descubrimiento de lo divino ha sido una peregrinación de la razón y no de la fe. Aunque muchas personas en su momento creyeron que este hombre había enloquecido o que simplemente había cedido a la religión, podemos confirmar por sus propias palabras que al investigar, al indagar, él mismo se topó con la verdad de que hay un Dios que existe. Y ese mismo Dios nos llama hoy a que confiemos en Él, a que creamos que Él es real, que Él existe, que mandó a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí en esta tierra, de manera que nuestros pecados fueran perdonados y tuviéramos esa reconciliación con Él, para que cuando Él venga por segunda vez nosotros podamos ser llevados al reino de los cielos. Es momento que dejemos nuestras dudas atrás, que nos concentremos en lo
real que es Dios y que no nos dejemos llevar por el mundo, por lo que dice la ciencia, ya que para ellos lo lógico y lo coherente es lo que ellos dicen. Sin embargo, vemos cómo una persona probó a través de la lógica, a través de la ciencia, a través de la filosofía, encontrar las suficientes evidencias para demostrar que Dios realmente existía. Es momento de entregarnos a Dios por completo. Es momento de que nosotros admitamos que necesitamos a Dios en nuestro corazón, que dirija nuestra vida, que le dé un sentido a ella y un propósito. Es momento que nosotros dejemos nuestras dudas atrás y que nos entreguemos a Él de todo corazón. ¿Estás dispuesto a hacerlo?